Entonces, ¿cuál es la solución a las dislipidemias en general? Tanto para la de origen familiar, la primaria, la secundaria, aquellas que son causadas por algún tratamiento, hábitos de dieta, tabaquismo, todas esas que tienen como origen ya sea unifactorial o multifactorial, algunos de estos elementos, ¿cómo pueden ser tratadas? Bueno, de cara a esto, las guías clínicas y todas las referencias desde el punto de vista práctico, lo primero que proponen y plantean, de hecho exigen, es que se comience con un tratamiento no farmacológico. Tratamiento no farmacológico que tiene su principal origen o componente en la dieta, en combinación con el desarrollo de actividad física diaria, desde ejercicio de levantamiento de pesas, si obviamente el paciente por edad, por condición de salud lo pudiera realizar, sería mejor. Bien, ¿por qué? Porque eso activa otros componentes como pueden ser desde el receptores asociados al metabolismo de lípidos, me refiero al aceleramiento de este, como todo lo que es la parte de estabilidad y desarrollo muscular. Bueno, entonces, dicho esto, el tratamiento no farmacológico, que es la primera pauta dentro, o el primer paso dentro de la solución a las dislipidemias, sobre todo a las más básicas dentro de la clasificación, las de tipo 1, las de tipo 2, 2A, o también no es que sean el inicio solamente, sino es el complemento de cualquier otra alternativa dentro de las farmacológicas, viene asociado. O sea, hay un tratamiento farmacológico porque solo la dieta no lo controla, la actividad física no tampoco. Entonces debería pasarse a la instancia de tratamiento farmacológico. Y cuando está el tratamiento farmacológico no es desechar, no es decir, ya tengo tratamiento para el colesterol, me voy a comer una pizza todos los días. No, no es eso. Es la dieta estricta, bien, o lo más regulada posible, sobre todo en la ingesta de carbohidratos y grasa, ¿ya? Y además, preferiblemente la ingesta de grasas saludables. Grasas saludables que son, digamos, eh, la mejor opción para evitar un incremento de los niveles de LDL y triglicéridos principalmente. De cierta forma estaríamos aprovechando los niveles de HDL si estuvieran bajos al disminuir la síntesis del colesterol de tipo LDL. Bueno, uno de los tratamientos desde el punto de vista dietético que se sugieren es considerar que la composición de una dieta en la etapa 1 principalmente o en la etapa 2 tenga, por ejemplo, de ácidos grasos saturados entre 8 a un 10% de las calorías totales, no más que eso. O de lo contrario, en el caso de la etapa 2, una dieta de menor al 7% de calorías totales. La composición de ácidos grasos saturados. Deseable siempre que los ácidos grasos sean poliinsaturados, pero nunca más allá del 10% en la composición de la dieta para aporte calórico total. Y dentro de los monoinsaturados, hasta un 15% es bastante tolerable. Y bueno, los hidratos de carbono de entre un 55%, no más que eso, de las calorías totales que aporten a toda el plato en general, ¿no? Las proteínas deseables que sean de un 15% de la calorías también totales, y dentro de las proteínas tratar de no ingerir fuentes de proteína, o sea, me refiero en este caso a las carnes, las de tipo molida. No sé si en algún momento han visto en el supermercado que están las molidas estas de vacuno, que tienen composición de 4, de 7%, de 10% y de 15% de grasa. Eso aporta a lo que les mencionaba anteriormente, y principalmente a las grasas no saturadas, ¿ya? Bueno, está también con la composición de colesterol en sí, que también la deben describir los alimentos, y siempre ingerir
alimentos cuya composición de colesterol esté por debajo de los 300 miligramos por día, en el caso de la dieta etapa 1, y la dieta en etapa 2, que es, digamos, un poquito más compleja, sobre todo para la dislipidemia de origen familiar, etcétera, cuya ingesta de alimentos con niveles de colesterol por debajo de los 200 miligramos por día. La fibra, sí, mientras más rica sea una dieta en fibra, más no solamente va a estimular la motilidad intestinal, que la habíamos visto cuando hablamos de ese grupo de fármacos del trato gastrointestinal, sino también va a disminuir mucho la absorción de estas grasas en el intestino. Si disminuye mucho la absorción de grasas en el intestino, estaríamos ayudando a que la parte de digamos de tipo exógena, que les hablaba en el esquema anterior, no se esté dando bien, y por lo tanto se estaría favoreciendo la síntesis fisiológica de colesterol, que como ya vemos se autorregula por los propios niveles de colesterol. Bien, todo ello va a conllevar a una dieta lo más saludable posible en pacientes con dislipidemia. Bien, pero hay otros aspectos que desde el punto de vista de la planificación de la dieta en sí o del plato en sí se deben sugerir acorde incluso al esquema que les mencioné. En muchos lugares siempre encontramos estos aceites de maravillas y todo lo demás que incluso se ocupan para freír y todo eso. Ya, acá le pongo en esta lámina dos tipos de aceite. Y ahora vamos a entender un poquito más desde el punto de vista molecular o a nivel fisiológico por qué se prefieren los aceites de oliva, aceites omega 3 o algunos de origen fitoquímico más que otra cosa, versus los de aceites refinados de girasol o de otro sustancia, o sea, de otro origen, otra fuente de origen. ¿Por qué? Porque los aceites de tipo maravilla, o sea, de origen de la maravilla, etcétera, son aceites ricos en ácidos grasos libres que alcanzan torrente sanguíneo con cierta facilidad por su tamaño, y cuando llegan a este espacio de la túnica íntima generan procesos inflamatorios. Básicamente son aceites proinflamatorios que el mercado actual te lo quiera vender porque es rico en insaturaciones, etcétera, etcétera, y desde el punto de vista de combatir antioxidantes lo va a lograr. No, eso no va a ocurrir, porque fácilmente va a llegar a este espacio de la túnica íntima, y por acción de la LD-LOX o lipoprotein density, o sea, lipoproteína de baja densidad oxidante, lo va a pasar a este LDL oxidado, bien, y los va a convertir en macrófagos, células esponja y bueno, placa de ateroma. Esto no va a ocurrir con los aceites de oliva, como les mostraba, porque los aceites de oliva son de origen más fitoquímico, bien, tienen un proceso de extracción más digamos natural, y son aceites provenientes de la propia fuente. Acá son aceites refinados. Refinado significa que el proceso industrial le quitó todo lo bueno que trae el aceite de oliva normalmente, y que debería traer el aceite de maravilla. Todos esos componentes en el proceso de refinamiento de ese aceite quedaron, y solo lo que quedó fueron los procesos inflamatorios, o sea, los que generan inflamación. ¿Qué pasa? Que los fitoquímicos lo que hacen es bloquear a la enzima LDL oxidasa, y si la bloquean no hay conversión de la forma oxidada del LDL, y por lo tanto el macrófago no lo fagocita. Si no lo fagocita, no se convierte en células esponjosas, y si no hay cúmulo de células esponjosas, no se forma la placa de ateroma. De manera tal de que preferentemente ciertos niveles o niveles adecuados de aceite de origen fitoquímico, como el de oliva, etcétera, etcétera, el de coco, bien, generarían un beneficio
en el caso de pacientes con diagnóstico de dislipidemia versus el uso de aceites u otras grasas un poquito más complejas. Bien, básicamente eso es en lo que se traduce el uso preferentemente en la dieta de aceites, digamos, vírgenes, cuyo origen no tiene tanto proceso o cuya obtención no pasó por muchos procesos, y ayudaría a la salud cardiovascular de pacientes con diagnóstico de dislipidemia. También dentro de los planes nutricionales, no les estoy dando una pauta o algo que deban seguir al pie de la letra, pero sí o sí no debe faltar recomendarle al paciente que disminuya o evite el consumo de alcohol, de tabaco, digamos, que se chequee cada cierto tiempo los niveles de hierro, básicamente, porque si se encuentran bajos puede ser un indicativo también de condición de dislipidemia. Que mantengan baja la glucosa, que mantengan bajo el consumo de comida chatarra, que es básicamente esta definición del inglés, proveniente del inglés para estos tipos de alimentos ultraprocesados, comida rápida, que es básicamente lo que se describe. La ingesta de frutos secos, esto es lo que se sugiere de forma beneficiosa. La ingesta de ácidos grasos monoinsaturados provenientes de frutos como el aguacate o la palta, y bueno, el consumo de antioxidantes, todo lo que tenga vitamina C o algunos flavonoides, etcétera, son espectaculares para pacientes con dislipidemia. ¿Por qué? Porque estos no generan como residuos ácidos grasos ni nada que genere procesos de inflamación, que es para lo que te ayudan los antioxidantes, y además disminuyen la capacidad de la actividad de la LOX oxidasa. Bueno, dentro de los antioxidantes, que es una de las sugerencias más bueno, que de cara a la profesión es más útil, bien, vamos a tener varios, y cuando digo varios me refiero a la composición que tienen muchos de los alimentos que podemos manejar. Todos los que ven en pantalla son recomendables. Por ejemplo, alimentos ricos en tocoferoles de tipo alfa, beta, gamma y delta, como por ejemplo las avenas, ¿cómo se llama? La calabaza o el zapallo, bien, el huevo, el brócoli, muchos alimentos, el espárrago, el pimiento, etcétera, son ricos en tocoferoles y tocotrienoles, que básicamente es otra definición. Todos ellos ayudan a una disminución de la actividad de la LDL oxidasa, o la enzima que hace que se oxida el LDL, que es capaz de alcanzar la túnica íntima por este debilitamiento del endotelio. Los alimentos ricos en vitamina C, el kiwi, que es uno de los más conocidos y digamos uno de los que más vitamina C contiene, el propio pimentón, la frutilla, los arándanos, los berries son ricos en vitamina C también. También el consumo de alimentos o de tubérculos como el jengibre, que es rico en 6-gingerol, la luteína, que es básicamente proveniente de las lechugas, el brócoli, los polifenoles, todos estos son ricos en antioxidantes. Bien, el chocolate que contiene estos polifenoles, y bueno, todo lo que son las anchoas, el propio salmón, que son ricos en ácidos grasos omega 3 y omega 6 o EPA y DHA básicamente, y también astaxantina, que es básicamente un componente antioxidante. Como pueden apreciar, los alimentos de color verde, color rojo principalmente, son los que más enriquecidos están en este tipo de alimentos antioxidantes. No obstante, están los arándanos, que básicamente son frutos negros. Está el cacao en sí, que es el componente principal de los chocolates que comemos hoy, deseable, chocolates amargos, no chocolates dulces. El azúcar también es proinflamatoria.
y si hay inflamación, hay debilitamiento del endotelio, entonces el mínimo LDL circundante puede atravesar a esta túnica íntima y formar las placas de ateroma por el mecanismo que les acabé de explicar. Hasta acá hemos visto todo lo que es el abordaje nutricional detrás de el tratamiento de personas diagnosticados con dislipidemia. Bien, para evitar que el riesgo cardiovascular, abordando qué aspectos, tanto la parte, digamos, de factores de riesgo como obesidad, digamos, todo lo que conlleve a un incremento de peso, ya, y la parte de control de la procesos inflamatorios, que es como el origen que conlleva a que se acumulen grasa en lugares donde no debería. Bien, eso. Dicho esto, tenemos entonces lo que es el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico principalmente para abordar las dislipidemias, tanto la primaria como la secundaria, las de origen familiar, las de tipo 1, tipo 2, tipo 3, A, B, etc. Todas ellas se pueden abordar desde el punto de vista farmacológico con los medicamentos que les muestro en pantalla. Medicamentos que siguen una clasificación, como pueden ver, acorde a sus mecanismos de acción o a sus nombres. Estatinas, todos los que terminan en statinas. Statina, statina, astatina. Bien, esas son las conocidas estatinas, las más comunes, la primera línea de elección farmacológica después de sugerir todo un plan nutricional y dietético para el tratamiento de las dislipidemias. Están los inhibidores de la absorción de colesterol, que básicamente habla de su clasificación basada en su mecanismo de acción, y aquí vamos a tener uno solo, que son la ezetimiba. O sea, no hay más ningún fármaco en el mercado chileno ni incluso mundial que sea inhibidor de la absorción de colesterol con fines terapéuticos fuera de la ezetimiba. Están también los conocidos fibratos, que es la clasificación química, pero no me refiero al fibrato de la fibra dietética que nosotros normalmente conocemos. Son moléculas que tienen un efecto farmacológico, en este caso derivados del ácido fenoxibutírico. En este caso vamos a tener los fibrosilos o fibratos, ya acuérdense cuando son los fibratos, fibrosilo, fibratos, para que lo ubiquen como una mnemotecnia a la hora de recordarlos. Bien, tenemos por otro lado las resinas de intercambio iónico, en este caso colestiramina y colestipol, las colesti, colestiramina, colestipol, para que la recuerden. Están también los derivados del ácido nicotínico, que lo podemos agrupar en uno solo, la niacina, que es igual o equivalente a vitamina B3, para que la asocien también con la parte nutricional. La niacina en sí es un fármaco utilizado para el tratamiento de la dislipidemia. O sea, un paciente con dislipidemia por lo general va a venir asociado al consumo desde el punto de vista nutricional con niacina o vitamina B3. Y bueno, por último están los anticuerpos monoclonales, que es básicamente todos los que terminan en QMAP o en MAP. Bien, esta terminación MAP es básicamente relacionado a fármacos cuyo origen es de tipo anticuerpo, o sea, monoclonal. En este caso son anticuerpos quiméricos que no solamente se ocupan en este ambiente de condiciones de dislipidemia. Hay anticuerpos monoclonales para tratamiento del asma, hay en muchísimas patologías, incluso en patologías de tipo anticoagulante. O sea, todo lo que termine en MAP es de origen, inmunológico o quimérico, en este caso anticuerpos. Ya, una mezcla de parte humana, parte animal, básicamente en esto. Por eso se le llama anticuerpos monoclonales o quiméricos. Bueno, de cara a ello,
Para poder entender un poquito más lo que vamos a ver a continuación o los aspectos asociados a cada uno de estos grupos de fármacos, tenemos que considerar que las guías clínicas chilenas o las orientaciones técnicas para tratamiento de las dislipidemias en Chile, justificado o fundamentado en las guías clínicas, hablan de que la primera línea de elección desde el punto de vista farmacológico, asociado al tratamiento dietético, que es el primer paso para cualquier paciente con dislipidemia o tipo de dislipidemia, el ajuste en su dieta. Después de eso viene el tratamiento farmacológico, y dentro del tratamiento farmacológico lo que propone la guía clínica chilena para el tratamiento de dislipidemia es que la primera línea de elección sean las estatinas. Bien, ¿por qué? Porque estas han mostrado un buen desempeño a la hora de disminuir el riesgo cardiovascular asociado o de patología cardiovascular asociada o muerte incluso asociada a las dislipidemias. Después sigue con el uso de ezetimiba, bien, que puede darse asociado a una estatina o a cualquiera de los otros fármacos, fibratos, etcétera, junto con tratamiento, o sea, pauta dietética, o de lo contrario se puede dar solo, así como ezetimiba. Bien. Y bueno, se justifica, como bien dice en la lámina, que el uso de ezetimiba cuando las estatinas no funcionan. Bien, y las estatinas rara vez dejan de funcionar y ofrecen una mejor disminución de los niveles de colesterol LDL. Ya. Posterior a la ezetimiba siguen con el tratamiento de los fibratos, básicamente indicados cuando hay hipertrigliceridemia asociado. Entonces estaríamos en la condición de dislipidemia de tipo 2A o 2B, ahora no recuerdo, vayan a la tabla de las clasificaciones para que sepan cuándo se justifica el uso de fibrato, bien, que es cuando hay hipertrigliceridemia y además disminución en los niveles de HDL o incremento en los niveles de LDL. Bien, cuando están asociados estos aspectos, por lo general se desea prescribir los fibratos. Y bueno, hay otros como están los fitosteroles, el omega 3 y todo lo demás para complementar alguno de estos tratamientos. Por lo general en Chile se prefieren estos tres. ¿Por qué? Porque los demás tienen o demasiados efectos adversos o de lo contrario se ve afectado el poder adquisitivo de los pacientes como para sostener un tratamiento de por vida o de forma crónica. Ante estas instancias se sugiere también dar seguimiento o control del perfil lipídico cada 8 a 12 semanas como máximo después de iniciado el tratamiento, para ir monitoreando y estableciendo periodos de descanso o de lo contrario ir cambiando alguna de estas tipos de fármaco ya mencionado. Los criterios básicamente es cuando se justifica este uso, cuando hay dislipidemia de forma general a todas estas, cuando hay intolerancia a verduras y estatinas, cuando hay hipertrigliceridemia mayor a 500 o a 1000 miligramos por día, se justifica el uso principalmente de algunos de estos fármacos, etcétera. Bien, entonces, dicho esto, vamos a iniciar entonces con lo que es la farmacología del primer grupo, que corresponde a las estatinas. Las estatinas son estas que tienen esta terminación estatinas. Bien, y básicamente está la atorvastatina, la lovastatina, todas las que mencionamos en las láminas anteriores. De cara a las estatinas, lo primero que tenemos que saber es que son el tratamiento principal, como ya les había mencionado, para disminuir los niveles de colesterol y prevenir condiciones cardiovasculares. Bien, su estructura en sí básicamente es muy parecida a la de la HMG-CoA, que es el sustrato de la HMG-CoA reductasa en el proceso de síntesis del colesterol en el hepatocito, para que recordemos el esquema. Bien, no obstante, al lado tienen un breve resumen de ese esquema, que imagínense que esto es el hepatocito y lo que tenemos es la combinación de acetil coenzima A más acetoacetil coenzima A, que
por la acción de la HMG-CoA sintetasa se sintetiza HMG-CoA. Las estatinas son análogos estructurales de esta HMG-CoA. Básicamente aquí está un poquito más detallado el mecanismo, pero las estatinas son muy similares en cuanto a su estructura a la HMG-CoA, de manera tal de que cuando llegan tras una ingesta vía oral al hígado, en el hepatocito, las concentraciones de estatinas son capaces de confundirse con la HMG-CoA y se unen a la HMG-CoA reductasa, que es la enzima que convierte el HMG-CoA en mevalonato, y mevalonato que deriva finalmente en colesterol. Bien, ese es el mecanismo de acción de las estatinas. ¿Y cómo se traduce esto en la disminución del colesterol LDL? Precisamente, ¿por qué? Porque si se sintetiza poco colesterol, como mecanismo de respuesta, ya no va a haber colesterol que regule el feedback, y por lo tanto se van a estar expresando muchos receptores en el hepatocito, receptores que van a captar que el colesterol circundante, y ese es el que queremos bajar, los niveles de colesterol en sangre. Se van a estar captando porque se van a estar expresando muchos receptores. Bien, receptores que van a estar expresándose y trayendo el colesterol al hepatocito para que éste sea excretado por la bilis. Bien, entonces en ese proceso básicamente consiste el uso de la estatina. Bien, principalmente tenemos que destacar que en un principio la más conocida y la más utilizada fue la atorvastatina. Bien, pero esta atorvastatina, producto de sus efectos adversos, que es la que más pronunciado lo tiene, de hecho es la más barata precisamente porque causa efectos colaterales mucho mayor que las otras estatinas, dieron origen mediante investigaciones a la simvastatina, provastatina, etcétera, etcétera. Bien, y algunas otras se obtuvieron de de origen de plantas, que es básicamente un producto natural, que es el caso de el Aspergillus terreus, que dio origen a la lovastatina, como se muestra en pantalla. Entonces, muchas veces el origen de un fármaco puede ser multifactorial, pero el fin con el que se ocupa básicamente va a girar alrededor de dos cosas: una, que garantice un efecto similar o mejor al ya existente, o de lo contrario, que disminuya los efectos adversos versus el que ya está en el mercado. En eso se justifica el uso de las estatinas o la búsqueda de nuevas estatinas. La acción farmacológica de las estatinas básicamente se justifica en primera línea porque es capaz de reducir en gran parte, al disminuir la síntesis hepática, una mayor cantidad de ese colesterol total que no solamente me enfoco en el LDL, sino también en el IDL y el VLDL, que básicamente ellos tres forman gran parte del contenido total de colesterol. ¿Bien? La mitad del colesterol, básicamente, para que sepan, del colesterol del organismo es producido por la HMG-CoA. ¿Bien? Y debido a su similitud, que en este caso las atorvastatinas son las que principalmente reducen en gran medida el uso de colesterol. De las estatinas, bueno, de cara al mecanismo de acción, para que se vea un poquito más gráfico, básicamente ayuda a reducir las lipoproteínas de baja densidad, incluyendo los triglicéridos. Bien, debido a que es capaz de, al inhibirse la HMG-CoA reductasa, producto de estas estatinas, que son análogos estructurales de la HMG-CoA, se comienzan a expresar muchos receptores que captan el LDL circundante en el torrente sanguíneo, y además lo que hace es propiciar que el LDL también en formato de kilomicrones entre al hepatocito para que se almacene en formato digamos de vesícula, de manera tal de que este digamos bloqueo de la enzima
hace de que esto aquí, el colesterol de síntesis fisiológica, disminuya, y si disminuye ocurren estos dos procesos. Se recapta mucho colesterol que se ocupa normalmente para garantizar el proceso fisiológico en restablecimiento de por un lado, y por otro el circundante se capta también hasta que se termina equilibrando la digamos recaptación del colesterol circundante. ¿Qué pasa? Que mientras más fármaco administremos o si llevamos una dosis adecuada diariamente, la enzima va a permanecer mucho tiempo inhibida y por lo tanto todo el tiempo se va a estar captando el colesterol circundante por estos dos mecanismos. Se expresan muchos receptores que hacen que llegue el colesterol circundante, se una a estos receptores y entre en el proceso de almacenamiento y disminución de los procesos de síntesis. Aquí hay una explicación básica de lo que les acabo de mencionar, que básicamente hace referencia, vuelvo y repito, al esquema que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Por lo tanto, como nota, les dejo que las LDL, al derivar de las VLDL, traen como resultado una disminución total del colesterol de tipo LDL. Bien, porque imagínense que las VLDL y las IDL son como procesos en equilibrio, que cuando bajan los niveles de LDL en torrente sanguíneo, automáticamente las VLDL se convierten en IDL y las IDL se convierten en LDL, y así se va recaptando todas estas lipoproteínas de baja densidad, evitando entonces que estas se terminen acumulando y formando esta placa de ateroma. De cara a las estatinas, podemos decir que sus propiedades farmacológicas principales es disminuir la síntesis de colesterol, obviamente, conllevando a aumentar la expresión de los receptores de LDL, aumentando así la eliminación de IDL y VDL también asociado, lo que les acabo de mencionar, y de esta forma también disminuye los triglicéridos. Recuerden que estos triglicéridos son estas, digamos, kilomicrones de mayor tamaño que terminan liberando estos triglicéridos o intercambiar estos triglicéridos para captar el LDL presente o estas lipoproteínas de baja densidad presentes en el torrente sanguíneo. Bueno, especialmente la atorvastatina y la simvastatina son las que mejores digamos desempeño clínico han tenido a la hora de disminuir los niveles de triglicéridos. No todas las estatinas han reducido los niveles de triglicéridos de forma tan eficiente como la atorvastatina y la simvastatina. Por eso la atorvastatina es el mejor y es el más barato, pero tiene muchos efectos adversos asociados. ¿Ya? Las estatinas también, como beneficio clínico, al reducir el LDL, reducen el riesgo de sufrir infarto de miocardio, ralentizan también la acumulación de placas de ateroma, estabilizan las placas ateromatosas existentes, o sea, las que ya están las estabilizan, o sea, no terminan creciendo más de lo que ya están. Así que por lo tanto, si el daño ya estuviera, los detiene en el proceso de agravamiento. Reducen también la inflamación de las arterias, que es muy importante y es el principal evento que conlleva a que el LDL circundante atraviese el endotelio y termine acumulándose en la túnica íntima, y por lo tanto pondrían en riesgo la formación de placas de ateroma. En algunos casos también han llevado, o se ha visto que han llevado a un incremento en los niveles de LDL. Por ejemplo, en pacientes cuyo origen de la dislipidemia es esta disminución de HDL que les mencionaba, cuando han sido tratados con atorvastatina, parece que como por un efecto compensatorio, el organismo ha producido más HDL, que ha ayudado finalmente al efecto de la atorvastatina para compensar o paliar el LDL o digamos disminución de los niveles de LDL circundante. Pero esto es
imagínense siempre cuando hablemos de estos tipos de dislipidemia, un equilibrio. Si yo pongo peso aquí, ¿hacia dónde se desbalancea? Y si quito peso de aquí, ¿hacia dónde se desbalancea? Lo ideal es que siempre se llegue al punto de equilibrio, que ambos estén al mismo nivel. Pero detrás de la terapia muchas veces no se garantiza eso. Y uno de los fármacos que hasta el momento ha logrado un desempeño en mantener ese equilibrio o conllevar al equilibrio por su mecanismo de acción en sí han sido las estatinas, que precisamente hacen de que por reducción del LDL automáticamente los valores de HDL suban hasta el nivel. Entonces a eso me refiero. Cuando veamos siempre la terapia, enfóquense en cómo ustedes pueden ayudar a equilibrar los HDL versus los LDL. Bien. Las estatinas, por otro lado, tenemos que considerar o tenemos que saber cómo afectan la producción de colesterol extrahepático, porque también es otro de los efectos que tienen las estatinas. Bueno, a nivel extrahepático sabemos que el hígado capta la mayor parte de las estatinas, reduciendo su efecto sistémico. Bien, y por lo tanto la reducción de colesterol plasmático, que básicamente lo hacen, por lo que les acabo de decir, mecanismos compensatorios. Bien, y esto hace que además se aumente en personas donde la actividad de la HMG-CoA reductasa está, digamos, un poco descompensada, se logren estabilizar los niveles de colesterol extrahepático. Bien, entonces todo ello conlleva a un equilibrio, o a este equilibrio que les acabo de decir. ¿Por qué no se ven afectadas las sales biliares cuando se consumen las atorvastatinas? Porque, como bien les muestro en la lámina, el hígado captura gran parte de la cantidad del colesterol circundante. Eso es fisiología básica, y lo hace principalmente por un aumento en sus receptores expresados en la membrana del hepatocito, receptores de tipo RLDL. Bien, y además el hígado, por otro lado, tiene la enzima que pasa o que hace que el colesterol captado se convierta en sales biliares, y esta enzima se llama 7A hidroxilasa. Bien, entonces por eso es que las estatinas no se ven afectadas o no afectan lo que son las sales biliares. En cuanto a las estatinas, debemos considerar también algunos aspectos en cuanto a la atención y consejos desde el punto de vista práctico. Bien, que por ejemplo las estatinas en sí, la atorvastatina, simvastatina, lovastatina, todas estas estatinas deben tomarse una única dosis diaria. Bien, preferentemente con o sin comida, pero de estas dos variantes, preferentemente con comida, vuelvo y repito. Excepciones: la lovastatina, que es mejor con comida, o sea, siempre hay que tomársela con comida, y la pravastatina, que es mejor sin comida. Son como excepciones a esta regla. Se recomienda también la monitorización clínica y analítica de la sangre, o sea, entre 8 y 12 semanas, lo que les mencionaba hace un ratito atrás. Deberían controlarse los niveles de estos tipos de colesterol o de lípidos, y además niveles de algunas enzimas relacionadas con el funcionamiento hepático, por ejemplo, las transaminasas, la creatinquinasa, etc. Nunca se deben tomar estatinas cuando se esté en estado de gestación, o sea, las embarazadas no deben consumir las estatinas, o tampoco cuando se esté lactando, o sea, en los primeros 6 meses, el primer año de vida, o hasta que el neonato o el niño deje de lactar. ¿Por qué? Porque estas son capaces de atravesar la leche materna y o sea, son capaces de llegar al niño a través de la leche materna, a través del proceso de lactancia, y por lo tanto provocar daños en un individuo que no tiene por qué estar padeciendo por edad o por función fisiológica de estados de dislipidemia, excepto que sea familiar y se conozca ya, esté diagnosticado.
pero no es lo recomendable. De hecho, siempre se debe abordar por la edad y por todo lo que hay detrás de seguridad del paciente, eh, los aspectos nutricionales antes. Bueno, como a modo de bonus en cuanto al conocimiento entregado, podemos decirle que las estatinas no deberían ser la primera opción terapéutica. En cambio, o sea, en cuanto a su comparativa con los estados nutricionales, lo que les acabo de mencionar, principalmente en personas jóvenes, para generalizar un poco. Cuando les digo personas jóvenes, excepto que sea hipercolesterolemia familiar, esta de origen genético, que no hay forma de abordarla fuera del consumo de fármacos, al menos para garantizar la vida de los pacientes. El resto debería iniciar siempre con procesos de tipo nutricional. Bien, siguiendo más o menos las pautas que les mencioné. Esta lámina se me quedó doble. Ya, sorry ahí, pero lo lamento. De cara a las estatinas, básicamente, como son dentro de los grupos farmacológicos, el primero que debe utilizarse para el tratamiento de la dislipidemia, hay algunas diferencias en cuanto a la elección de la mejor estatina acorde al estado de salud del paciente. Me refiero a los niveles de HDL, LDL, etc. Bien, y en cuanto a ellas en sí, no solamente varían las dosis acorde a el tipo de condición de dislipidemia, sino también la intensidad. Bien, en cuanto a baja, moderada o alta, y respecto al descenso de los niveles de LDL que son capaces de garantizar. Bien, para ello, antes de la toma de elección por alguna de estas atorvastatinas, o sea, estatinas, perdón, se deben siempre considerar, y se los dejo aquí como nota, que los niveles de colesterol LDL basales del paciente y el objetivo al cual se pretende llegar. O sea, si el paciente está en 250, mi objetivo es llegar a valores de 190, que es el mínimo aceptable, y mantenerlos ahí. Bien, en dependencia de eso, ¿qué estatina escojo? Bueno, pues acorde al porciento. ¿Qué porciento hay de 250 a 190? ¿Está menor al 30%? Bueno, pues elijo alguna de estas dosis de cualquiera de estas estatinas. Si está entre un 30 y 50% del total de los valores de colesterol LDL, entonces necesito una atorvastatina de 10 a 20. Y así es como se eligen las atorvastatinas desde el punto de vista clínico. Yo sé que ustedes no prescriben, ya por normativa técnica, ustedes no están autorizados a prescribir, pero sí es importante que ustedes conozcan cuáles de estas estatinas vienen prescritas ya en un paciente que reciban y esté diagnosticado con dislipidemia, por el hecho de que de aquí pues este conocimiento les puede dar a ustedes información sobre el nivel de la condición de dislipidemia que tenga la paciente. Bien, ¿por qué? Porque así van a tener que ustedes que ajustar su dieta en cuanto a los componentes principalmente relacionados con carbohidratos y ácidos grasos. ¿Ya? Para poder disminuir, no es lo mismo proponer una dieta para disminuir un 30% del peso. Imagínense una dieta para bajar de peso, pero buscando la analogía para que se entienda. Yo quiero bajar el 30% del peso, a alguien que quiera bajar entre el 30 y el 50, a alguien que quiera bajar el 50%. ¿Creen ustedes que sería la misma dieta? A eso me refiero. Entonces es importante, si en el ámbito de bajar de peso, saber cuál es la composición corporal. Me refiero a IMC, talla, todo. Bien, grasa corporal, porcentaje de grasa total, grasa visceral, grasa, digamos, hasta por extremidades si es posible. Bien, para saber cómo ajustar una dieta, incluso en equilibrio con el balance de masa muscular, la grasa y el músculo. Bien, incluso el agua total, el agua extra e intracelular, todo eso arroja mucha información de cara a una planificación de una dieta. Acá no veamos el bajar de peso, sino el bajar el colesterol.
¿ya? Y esa es la analogía que quiero que busquen con este conocimiento farmacológico, porque ustedes, desde el punto de vista profesional, no les va a llegar siempre un paciente muy decidido a solo bajar de peso. Les va a llegar un paciente o una persona con una condición de salud X. Y entonces esa condición de salud X puede traer fármaco asociado, puede traer objetivos de salud asociados, y ustedes van a tener que proponer toda una pauta para poder ayudar a ese paciente o cumplir con los objetivos que él se propone. Bien, entonces, las estatinas también tienen algunas características farmacológicas distintas al resto de los grupos de fármacos que les mencioné, y tiene que ver un poco con las interacciones farmacológicas en relación con sus propiedades físico-químicas, de si es capaz de atravesar mayor o menor medida barreras digamos celulares. Bien, por ejemplo, las estatinas, excepto la pravastatina, todas son, la pravastatina y la rosuvastatina, el resto son lipófilas, o sea, son capaces de atravesar con mayor en mayor medida las barreras, digamos, compuestas por o membranas, versus las hidrófilas como la pravastatina, vuelvo y repito, y la rosuvastatina. Eso hace de que sea capaz de interactuar más con, el resto, las lipófilas, sean capaces de interactuar más con otros componentes del citocromo o del sistema microsomal hepático. Bien, o sea, todas estas enzimas del citocromo encargadas de metabolizar el fármaco. Y de ahí que muchos fármacos que sean inductores o inhibidores enzimáticos de estas especies de citocromo P450 tengan mucho más interacciones farmacológicas cuando se combinan con estas estatinas, provocando, por ejemplo, para las tres primeras, que son lipófilas, atorvastatina, simvastatina, lovastatina, más riesgo de interacciones versus las hidrófilas, que además de ser más fácilmente eliminables, bien, tienen menor riesgo de interacciones farmacológicas. Eso hace incluso que su vida media sea menor y todo lo demás aspectos farmacológicos que no los voy a mencionar acá, pero que sí están estrechamente relacionados. Por otro lado, también existen dos lipófilas como la pivastatina y la fluvastatina, en conjunto con la rosuvastatina, que a pesar de ser hidrófila, sus afinidades distintas por alguna de las isoformas del citocromo P450 encargada de metabolizarla. Pero aún así, a pesar de tener interacciones con estas especies de citocromo P450, tienen menor riesgo de interacciones que la atorvastatina, la simvastatina y la lovastatina. Bien, por lo tanto, como nota final de esta lámina, les dejo algo como el hecho de que deben considerar siempre que ante el tratamiento con estatinas se evalúa siempre la relación precio, dosis, potencia. Bien, utilizo la más potente, la menos potente, acorde a los niveles en porcentaje que yo quiera disminuir de grasa en el paciente. Recuerden que siempre el uso de fármacos, volvemos a repetirlo, está en equilibrio con los planes nutricionales, y ustedes tienen que saber cuál es el porcentaje de colesterol que quiere o que es necesario disminuir, y el médico, va a hacer su trabajo, que es prescribir, y ustedes van a recibir un paciente prescrito que pueden asociarlo con el tipo de estatina versus el porcentaje, con dosis e incluso principalmente con la dosis, de hecho, que se persigue como objetivo bajar cierto porcentaje de colesterol. Bueno, si entendieron esto, entonces podemos pasar algunos efectos adversos, porque como todos los fármacos, todo en la vida, no todo es bueno, y en el caso de la farmacología, todos los medicamentos tienen un efecto fuera del deseado. Algunos menores, otros menos peligrosos, pero en sí son efectos no deseados tras la administración.
En el caso de las estatinas voy a mencionarles de menor gravedad a mayor gravedad o de o menos molestosos para el paciente versus los más molestosos o que comprometen su salud incluso. Las estatinas, por ejemplo, provocan a nivel del tracto gastrointestinal estreñimiento, diarrea, meteorismo, dolor abdominal y dispepsia. Y a nivel muscular provocan algo que es bastante complejo e incómodo, afecta la calidad de vida de los pacientes, que son los dolores musculares conocidos como mialgias. A nivel hepático también provocan alteraciones. Recuerden que están interrumpiendo una función de las células propias del hígado, del hepatocito, que es la síntesis de colesterol. Y además está la rhabdomiólisis, que básicamente es agravada tras la administración o cuando se combinan las estatinas con inhibidores de la citocromo P450, cualquiera de las enzimas o isoformas que les mencioné anteriormente. Dentro de ellos, solo por citarle alguno, cuando se combina con antibióticos como pueden ser ciclosporina, eritromicina o el ketoconazol. Ahí los eventos de rhabdomiólisis son bastante pronunciados y bastante frecuentes en pacientes que están consumiendo algunos de estos antibióticos o inhibidores de la citocromo P450 mencionados anteriormente con estas estatinas. La exetimiba es otro de los fármacos que les mencionaba, que sería la segunda línea de tratamiento que se ocupa en la práctica chilena para disminución de los niveles de colesterol en torrente sanguíneo. La exetimiba podemos decir que pertenece a una clase de compuestos hipolipemiantes que inhiben selectivamente la absorción intestinal de colesterol y esteroles vegetales. Esto es bastante bueno porque estaríamos, digamos, combatiendo esta vía exógena por la cual se llegan a alcanzar ciertos niveles de colesterol LDL, bien, que es cuando ingerimos comidas ricas en grasas, etcétera, etcétera. En el caso de la exetimiba, inhibe, como les digo, selectivamente la absorción intestinal de colesterol o algún que otro esterol vegetal, por estos provenientes de las margarinas y algunos otros digamos alimentos, para resumir. Bien, y bueno, de cara a lo que ya les había mencionado cuando lo cité como grupo farmacológico, es que este es el único autorizado en Chile, incluso conocido para tratamiento de dislipidemias por este mecanismo de acción. Es el único fármaco que pertenece a esta clasificación. Inhibidor, vuelvo y repito, selectivo de la absorción intestinal de colesterol y de esteroles vegetales. Bueno, dicho esto, enfatizando un poquito más en el mecanismo de acción, aquella descripción era muy genérica. Bien, estos fármacos, en este caso exetimiba, que pueden estar asociados a tratamiento ya sea por sí solos o combinado con estatinas, inhiben selectivamente la absorción intestinal de colesterol, porque inhiben selectivamente la proteína que los transporta. ¿Qué proteína? La NPS1L1. Bien, por lo general esta proteína se ubica en el borde del cepillo del intestino delgado. Básicamente me refiero a términos anatómicos dentro de la estructura del tracto gastrointestinal, en este caso del intestino delgado, y ahí se expresa una proteína que lo que hace es captar o unirse al colesterol e internalizarlo o absorberlo, mejor dicho, al torrente sanguíneo. Recuerden que esta parte del intestino delgado es altamente irrigada y ahí se absorben gran parte de la sustancia, no solamente alimentos, sino también fármacos. Entonces, ¿qué es lo que hace la exetimiba como medicamento que impide la absorción de colesterol en el intestino? Unirse a la NPC1L1, que es este transportador, y bloquear el sitio en el cual se uniría inicialmente el colesterol. Si no hay espacio para que se una el colesterol porque está bloqueado por la exetimiba,
este colesterol va a seguir el tránsito gastrointestinal y va a terminar siendo excretado por el recto, con las heces fecales y todo el material fecal. Bien, esto no solamente impide la absorción en este caso la ezetimiba no solamente impide la absorción del colesterol producto de la ingesta en una dieta, sino también el colesterol eliminado a través de la bilis. Bien, como consecuencia, lo que se va a lograr es lo que pretendemos y lo que buscamos con cualquier fármaco destinado a tratamiento de las dislipidemias, que es que disminuya el colesterol que vendría llegando al hígado, y por lo tanto el colesterol, si llega poco colesterol al hígado, el hígado va a terminar captando más colesterol LDL de la sangre, del torrente sanguíneo, y de esta forma bajaría el LDL plasmático, que es lo que se busca. Recuerden que el riesgo acá es que se formarían las placas de ateroma producto de niveles elevados de LDL plasmático, que pueden darse por muchos orígenes, que son todos estos aspectos detrás de las clasificaciones primaria, secundaria, dislipidemias en este caso, obesidad, todo lo que les mencioné, o por el otro lado, la disminución de los niveles de HDL, que es este tipo de colesterol encargado de captar el LDL y transportarlo al hígado para que este se excrete a través de la bilis. Bien, la ezetimiba, como les digo, tiene un perfil lipídico acorde a su efecto, como el que les muestro acá en pantalla. Por ejemplo, es capaz de disminuir, digamos, en relación con las estatinas, los niveles de LDL entre un 15 y un 20%, solo cuando se ocupan como monoterapia. Monoterapia significa que solo está consumiendo ezetimiba. Y cuando se combinan con las estatinas, en este caso las atorvastatina, etcétera, es capaz de disminuir hasta un 25% los niveles de colesterol, a partir de incluso de las primeras dosis administradas. En el caso de los triglicéridos y el HDL, tiene un efecto mínimo. Básicamente no modifica tanto los valores. O sea, a comparado con las estatinas, que habíamos dicho que son capaces de elevar los niveles de HDL por mecanismos ya sean compensatorios o directos, en el caso de la ezetimiba no es capaz de lograrlo, no se obtiene un beneficio así como para las estatinas. Bien, y mucho menos sobre los niveles de triglicéridos, que también queremos disminuirlo porque involucran factor de riesgo cardiovascular. En cuanto a la seguridad, digamos, del fármaco en sí, podemos decir que es bastante seguro porque es bien tolerado por los pacientes. No hay aumento, digamos, significativo de efectos a nivel muscular como mialgia o rhabdomiolisis o alguno de los descritos. Bien, estos dolores que normalmente se dan con la atorvastatina o el efecto incluso a nivel hepático no es tan complejo como para las estatinas. Los usos clínicos principales de la ezetimiba, básicamente cuando es monoterapia, se definen utilizar solo ezetimiba en pacientes que no toleran las estatinas. Básicamente es la única condición que hace de que el médico prescriba directamente, prescriba solo ezetimiba y no lo prescriba en combinación con una estatina. ¿Por qué? Porque en combinación con una estatina sirve no solamente para, digamos, disminuir un poco los efectos adversos de la estatina, por lo ya mencionado, sino también que cuando se combinan, el paciente, digamos, termina alcanzando sus metas de disminución de colesterol. Recuerden que disminuye hasta en un 25% cuando está combinado con estatina. Bien, por lo tanto, en pacientes que con tratamiento con estatina, si bien responden, no logran alcanzar su meta, o sea, llegar a esos niveles, una combinación buena sería ezetimiba con estatina. Por otro lado, la ezetimiba es bastante bueno cuando se combina con estatina como tratamiento estándar en la prevención secundaria de enfermedad coronaria. Bien, o sea, cuando estas placas de ateroma o hay obstrucción a nivel coronario o hubo, mejor dicho, hubo también infarto o
hay aterosclerosis avanzada, la ezetimiba combinado con estatina es la mejor elección farmacológica del mercado. También se añade ezetimiba a estatina para buscar una reducción de eventos cardiovasculares en pacientes de alto riesgo. Bien, me refiero de cara a lo preventivo. La ezetimiba, en cuanto a los usos clínicos, específicamente acá en Chile, podemos decir que ya lo habíamos abordado en la norma técnica de salud, la del año 2018 que les mostraba al inicio. Y esa es la que se mantiene vigente para el tratamiento de las dislipidemias. Por lo tanto, en amarillo ahí les resalto lo mismo que dice esta ficha técnica, que es básicamente la primera línea siempre y cuando las estatinas no funcionen, y que obviamente en combinación con estas son la mejor elección para prevenir dislipidemia tanto de origen primario como secundario. Yo argumenté obviamente un poquito, bueno, voy a decir que cuando lean digan, pero el profe dijo cosas que ahí no están, pero es precisamente enriqueciendo un poco esta línea o estos elementos resaltados en amarillo. Por otro lado, también tenemos que conocer que en cuanto a los usos clínicos de la ezetimiba, estas se prefieren desde el punto de vista clínico o práctico reservar para pacientes con intolerancia a estatina. Ya un poco a modo de resumen esta lámina de todo lo que hemos hablado, o en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Nos podemos quedar como usos principales de la ezetimiba en combinación sobre todo con estatinas para pacientes con intolerancia a estatinas o alto riesgo cardiovascular. Si yo les preguntara, con eso ustedes estarían ok. Bien, sobre todo en aquellos que no alcanzan las metas de LDL cuando consumen solo estatinas. Podemos decir también que están disponibles en el sistema de salud chileno, o sea, a todo nivel. No habría problemas en el acceso desde el punto de vista económico por parte del paciente al fármaco, y no hay digamos dificultad tampoco en el sistema de salud público. Bien, me refiero a nivel de CEFAN, clínica, digamos a nivel intrahospitalario. En cuanto a su prescripción, podemos también abordar acá que su uso es mucho menor, mejor dicho, que el de las estatinas y algunos fibratos. Me refiero a nivel de unidad, o sea, cuando solo se administra o se consume ezetimiba. Porque los fibratos también, excepto en algunos casos, también han mostrado efectos muy similares a la ezetimiba. Bien. Y bueno, de cara al acceso a estos fármacos también podemos decir que a través de FONASA o en hospitales públicos su indicación suele priorizarse en casos de alto riesgo, donde obviamente las estatinas no han sido suficientes o están contraindicadas. La posología de la ezetimiba es que en pacientes, o sea, mejor dicho, de cara a lo que es posología es cómo el paciente debe hacer uso del fármaco, básicamente. Son estas pautas que normalmente vemos en estos prospectos, estos documentos, folletos que vienen asociados a una forma de presentación de un medicamento cuando lo compramos en la farmacia. Ese folleto lo primero que dice es posología, que es cómo el paciente o la persona debe hacer uso del fármaco en sí. Entonces aquí les traigo 3 elementos que son principales para el uso de la ezetimiba por parte del paciente. Primero, que el paciente debe estar bajo una dieta apropiada que reduzca los lípidos y debe continuar bajo esta dieta durante el tratamiento. O sea, esa es la principal pauta, y como les digo, hace referencia a que todo tratamiento de dislipidemia debe comenzar con ajuste de la dieta. Además, que las dosis recomendadas son entre 10 miligramos son de 10 miligramos, y solo una vez al día. Solo con una estatina o con fenofibrato puede combinarse, en caso de que no vengan en la misma presentación. ¿Por qué? Porque hay, digamos, comprimidos que ya traen ambos fármacos, digamos, complementados.
en una misma tableta. Entonces, por otro lado, como posología para el paciente, es que esta puede ser administrada en cualquier hora del día. O sea, no es necesario consumirla en la mañana como los antihipertensivos así, o antes de 30 minutos antes de cada comida, como en el caso de los hipoglicemiantes, o en el caso de estos que vimos, los prazoles, omeprazol, etcétera, que son 60 minutos antes de la ingesta del desayuno principalmente. Entonces, eso es lo que tenemos para el caso de la exetimiba. Por otro lado, como efectos secundarios o colaterales no deseados, están los que se dan cuando se administra sola la exetimiba, o sea, no combinada con atorvastatina ni con ningún otro, y cuando se administra concomitantemente, ya sea en la misma formulación o un comprimido de atorvastatina y un comprimido de exetimiba, también se dan algunos efectos adversos. Y bueno, también hay formulaciones que combinan exetimiba con fenofibrato, que es este fármaco asociado a la clasificación de fibrato. ¿Ya? Bueno, ahí están descritos los efectos, no los voy a decir por una cuestión de tiempo y por claridad de la información que está presente. Las exetimiba, aquí les puse un cuadro comparativo, básicamente lo que encuentran en el mercado chileno. Todas estas formas de presentación están, por si en algún caso algún paciente los lleva a alguna de sus consultas a futuro, sepan de qué están hablando, de qué fármaco están, qué fármaco están consumiendo y por qué lo están consumiendo así. Normalmente existen los tratamientos sin asociar, y estos son los nombres tanto comerciales como de genérico. Bien, tanto para la sin asociar, o sea, solo la exetimiba, la asociada con atorvastatina o la asociada con rosuvastatina. Recuerden que también hay asociados con fenofibrato, que no se los puse acá por espacio, pero que también deben recordarlo. En el caso de los fibratos, o hablando de fibratos, de cara a su farmacología, podemos decir que estos son fármacos que actúan mimetizando el efecto que tienen muchas sustancias, porque estos son receptores principalmente de ácidos grasos, pero se unen a resolvinas, a ácidos grasos de HA, EPA, etcétera, que son los receptores nucleares PPAR alfa o peroxisoma proliferador activado receptor alfa, por sus siglas en inglés. Bien, estos receptores básicamente responden a tras la unión de alguna de estas sustancias, en este caso los fibratos, a un mecanismo que conlleva un aumento de la actividad de la lipoproteína lipasa, la LPL. Esta lipoproteína lipasa LPL lo que hace es favorecer en gran medida la hidrólisis de los triglicéridos y las VLDL circundantes. Además, reducen también el tamaño de los kilomicrones y la concentración incluso que tengan ellos. O sea, por eso es que estas sustancias son capaces de disminuir en torrente sanguíneo, bien, y de cara al tejido hepático en sí, que es donde se expresan principalmente estos receptores de tipo PPAR alfa, se disminuye mucho la producción hepática, o sea, a nivel hepático, de las VLDL. Además, esto conlleva a que existan de cierta forma reflejado en torrente sanguíneo, que son los valores que nos preocupan, una disminución de los niveles de triglicéridos circundantes. Todo ello conlleva también a un aumento del catabolismo del VLDL y del IDL. Catabolismo significa degradación de estas lipoproteínas de baja densidad y densidad intermedia. Entonces, finalmente, como tributo deseable, lo que hay es un incremento no tan grande, pero sí favorable, del colesterol HDL al estimular obviamente la síntesis de apoproteína A1 y apoproteína A2, que habíamos dicho que son las que tienen estrecha relación
con el HDL, que es este transportador de LDL del torrente sanguíneo y a nivel periférico hacia el hígado de vuelta para que este sea excretado a través de la bilis. Entonces, todo esto genera un mecanismo que no es tan directo como los que habíamos mencionado anteriormente sobre las lipoproteínas, pero que sí repercute de forma indirecta. Bien, estamos atacando un punto que es clave para el actuar de otros, digamos, receptores o componentes en una ruta metabólica de cara al metabolismo de estas lipoproteínas en torrente sanguíneo o en tejido como es el hígado. En el caso de los fibratos, estos se indican desde el punto de vista clínico para tratamiento de hipertrigliceridemia, o sea, incremento de los niveles de triglicéridos, incluso hasta en los casos en los que supera los 500 miligramos por decilitro. Y todo ello ayuda a que se combata una condición patológica que está asociada a los niveles de triglicéridos, que es la prevención de la pancreatitis aguda. También está la parte de las dislipidemias mixtas, predominio, donde predominan los niveles de triglicéridos, vuelvo y repito, por encima de 150 hasta 500 o más de 500. Funcionan muy bien los fibratos, pero aquí el factor común sigue siendo triglicéridos. O sea, en dislipidemias donde sea niveles altos de LDL y los triglicéridos estén bastante equilibrados o por debajo de 150, no es necesario utilizar fibrato. El fibrato se ocupa cuando son los triglicéridos los que están dando origen a una condición de dislipidemia o una hipertrigliceridemia. Recuerdan que era una de las clasificaciones que les mencionaba, no cuando hay una hiperlipoproteinemia. Bueno, dicho esto, también los fibratos se desean en pacientes o se prefieren utilizar como tratamiento clínico en pacientes con valores bajos de HDL. Bien, ¿por qué? Porque esto hace de que exista un riesgo cardiovascular residual, que es este que se da cuando el HDL no es suficiente para transportar todo el LDL que existe en torrente sanguíneo. Bien. O cuando la desproporción está en vez de 1:1 o 1:2 para HDL favorable, ¿no? Está de 1 LDL a 0,5 HDL. Me refiero a proporciones de cantidades. Bueno, en el caso de los fibratos también, al igual que los fármacos anteriores, tienen efectos adversos, ¿bien?, que se dan principalmente a nivel de tejidos de tracto gastrointestinal o sistema gastrointestinal, para agruparlo más e incluir ahí hígado, páncreas y, bueno, a nivel de músculo o fuera de este sistema gastrointestinal tenemos también el tejido renal y el tejido muscular. Bien, pero de cara a lo ya mencionado, lo más relevante acá es que a nivel digestivo provocan náuseas y dolor abdominal. A nivel de hepático, hacen de que la clínica o la bioquímica clínica relacionada a las transaminasas se vea elevada, así que por lo tanto pueden agravar el desempeño del órgano, en este caso el tejido hepático, o causar daño hepático largo plazo, mediano largo plazo. A nivel del músculo provocan mialgia y riesgo de rhabdomiólisis, sobre todo si se combinan con estatina. O sea, una combinación de fibrato y estatina es una rhabdomiólisis y una mialgia, pero al seguro. Y en el caso de la litiasis biliar, va a aumentar la excreción de colesterol en bilis. Bien. Bueno, existen también varios tipos de fibratos combinados con estatinas, etcétera, que están en esos formatos de presentación que les mencionaba o que les mostraba en la lámina anterior. Ahora, el penúltimo grupo de fármacos serían las resinas de intercambio iónico, que acá tenemos el caso de la resicolestiramina, bien, o colestipol. Básicamente son estos dos fármacos
los, los que normalmente se encuentran en el mercado, y de cara a ello podemos digamos citar algunos aspectos relevantes en cuanto a su administración. Van a ser siempre vía oral, ya que no y estos no se absorben en el intestino. Se van a unir a los ácidos biliares cargados negativamente en el intestino, ¿ya? Al unirse a estos ácidos biliares, lo que van a hacer es impedir la reabsorción de estos ácidos biliares en el ilio, esta porción del intestino. Si se impide la reabsorción de los ácidos biliares, por lo tanto el colesterol eliminado a través de la bilis no va a reabsorberse, por lo tanto el hígado va a perder parte del pool de estos ácidos biliares y se va a ver obligado, de cierta forma, como órgano, a utilizar más colesterol hepático para sintetizar más ácidos biliares. Bien, normalmente en el proceso fisiológico, para que se entienda lo que le acabo de decir, la bilis que se secreta al intestino para poder absorber ciertos alimentos, bien, o el contenido biliar que se secreta se vuelve a reabsorber también. Eso es lo que evitan estas resinas de intercambio. Bien, como son resinas cargadas negativamente, en el intestino se unen a estas ácidos biliares que impiden que se reabsorban. Si impiden que se reabsorba, el hígado le llega la información de que no hay bilis para poder seguir absorbiendo más alimentos o algunos fármacos que básicamente se deberían absorber en el intestino. Eso hace de que la fabricación de bilis lleve al consumo de colesterol o a la necesidad de utilizar colesterol que debe provenir de algún lugar. ¿Qué fuente van a utilizar para sintetizar ese colesterol para la formación de la bilis? El colesterol del torrente sanguíneo. Entonces se expresan más receptores de colesterol, capta más colesterol y entra en el ciclo que normalmente se expresa en el hepatocito para sintetizar el colesterol. Esto lo que hace es que se reduce finalmente el colesterol intracelular hepático, aumentando la expresión de receptores de LDL en el hepatocito, lo que les acabo de decir, mayor captación de LDL plasmático y por ende una disminución del LDL sérico. Y eso es lo que se desea para que no se formen estas placas de ateroma. Las resinas de intercambio iónico, la única que les mencioné en su momento y la más relevante, son las resicolestiramina y el colestipol, pero están indicadas principalmente cuando hay hipercolesterolemia aislada. También se ocupan mucho, aunque no es muy frecuente, en combinación con ezetimiba y estatinas. Casi siempre estos dos, que son las principales líneas de tratamiento para la gran mayoría de la dislipidemia o tipo de dislipidemia, se combinan con otras variantes, ya sean fibratos o resinas o incluso anticuerpos monoclonales. No es muy común porque los anticuerpos monoclonales, que son los próximos que van a venir, no son tan frecuentes en Chile y son extremadamente caros. Bien, pero bueno, no es el caso. Las indicaciones para las resinas de intercambio aniónico, por el mecanismo que les acabo de decir, básicamente cubren estos 4 elementos: hipercolesterolemia aislada, ya cuando hay LDL por las nubes, o sea, elevado. Hay terapia combinada con estatinas o ezetimiba si no se alcanza la meta del LDL. Cuando es necesario una alternativa para el caso en el que las estatinas no funcionen o no sean toleradas por el paciente, o sea, ofrezcan muchos dolores, rhabdomiolisis y todo lo que les mencioné. Además, en pediatría, o sea, hay niños, sobre todo los que tienen dislipidemias de origen familiar o estas de origen genético, se pueden utilizar o se utilizan a veces estas resinas preferentemente por encima de los demás fármacos, ya que ellos garantizan un impedimento de la absorción sistémica de la bilis, lo que les acabo de mencionar, y que además en sí ellos como fármaco ellos actúan a nivel local. Recuerden que las resinas de intercambio iónico
no se absorben tampoco en el intestino. Si no se absorben, no pasan torrente sanguíneo y no tienen efecto colateral a nivel sistémico. Bien, por eso es que también se combinan con estatinas para disminuir los efectos al mínimo que tendrían las estatinas a nivel sistémico. Me refiero a nivel del músculo, a esos niveles. Bueno, los efectos adversos, porque todos se dan a nivel, digamos, digestivo, ya sea de forma directa sobre el órgano en sí o el sistema o el tracto, que es provocando constipación, distensión, meteorismo o náusea, o de lo contrario ante la absorción de algunos componentes de la dieta, como pueden ser las vitaminas liposolubles. Bien, recuerden que las vitaminas liposolubles también se absorben gracias a la bilis. Bien, si afecto la bilis, estoy afectando la absorción de nutrientes, en este caso las vitaminas que son fundamentales, en este caso también las liposolubles, las de tipo A, D, E y K, que pueden absorberse también mediante las grasas. Y bueno, por último también la hipertrigliceridemia va a empeorar en pacientes con triglicéridos altos. ¿Por qué? Porque en este caso las resinas no actúan regulando el efecto o los niveles de triglicéridos. Recuerda que es solo para pacientes que tienen colesterol alto. Bueno, la niacina por su parte, que es esta vitamina B3 que les mencionaba, bien, es conocido comúnmente bajo la clasificación de derivado del ácido nicotínico. Esta niacina, que es el único elemento de esta familia o de este grupo, básicamente se usa como tal en dosis de 10 a 20 miligramos por día, como tratamiento muchas veces combinado con estatinas, etcétera, más como suplemento que como tratamiento directo. Y en otras instancias también es necesario utilizar altas dosis, ya que este se comporta como hipolipemiante, que baja el LDL y triglicéridos y sobre todo sube mucho el HDL. Bien, entonces, no van a encontrarse nunca un paciente, sobre todo los de hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia familiar, ya esta de origen genético, que no tenga asociado a su tratamiento con estatina o con cualquiera de los fármacos anteriormente mencionados, además la necesidad de consumir vitamina B3. ¿Ya? Por otro lado, de cara a la niacina, debemos también conocer que sus efectos adversos y la falta de evidencia fuerte en reducción de mortalidad no conlleva a que sea seguro, ya que esto se traduce en que si bien se puede utilizar de forma combinada, hay que hacerlo un poquito más controlado, una pauta con periodos de descanso. La vitamina B3 también se almacena en el tejido adiposo y todo eso conlleva a que los niveles sean bastante controlables desde el punto de vista terapéutico. Por lo tanto, la pauta es consumir durante un periodo de descanso, volver a monitorear niveles, seguir consumiendo y así, pero asociado siempre a un tratamiento de atorvastatina, estatina o fibratos, ezetimiba, todo lo que les mencioné anteriormente. La niacina, vitamina D3, también tiene efectos adversos, como lo que ya les mencionaba de forma general, pero aquí se los traigo un poquito más detallado. Y quiero que los recuerden porque muchas veces vemos estos suplementos muy completos que tienen de todo un poco y sin embargo no aportan en nada. La gran mayoría es puro marketing y comercial. Y se los estoy diciendo a ustedes así porque ustedes son nutricionistas y les van a llegar personas pidiéndoles recomendación por muchos de estos suplementos. No todos son buenos, en el mundo de los suplementos hay más humo que beneficio y por lo tanto no les estaría educando si no les dijera esto. Ya ustedes tomarán sus propias decisiones, no quiero sesgar la opinión de nadie ni nada por el estilo, pero
sí estén claros de que son responsables de sus acciones. Y si recomiendan algo que no ofrece el beneficio esperable para la persona, eso les va a afectar más que lo que les pueda beneficiar. Les va a afectar desde su reputación, que involucra obviamente la credibilidad, hasta el bolsillo si estuvieran trabajando de forma independiente. Bien, porque alguien que fue engañado una vez no quiere ser engañado dos veces y no va a venir a pagarles nuevamente por un servicio que no está bien ofrecido. Bien, entonces eso es lo que les dejo sobre la mesa. Y para que vean, de cara a la vitamina B3 aparecen muchos de estos componentes de suplemento, pero hay que conocer una gran diferencia que muchas veces se olvida, y es que las vitaminas liposolubles tienden a almacenarse en tejido adiposo, y en dependencia de la persona, de la compostura, de la composición corporal, algo que ustedes evalúan como su primer paso dentro del flujo de trabajo con un paciente o una persona para tomar mejores decisiones, ya no es lo mismo para una persona con un IMC cerca a 25 que un IMC cerca de 30, o que oscilan entre ese rango aproximadamente, ya sea hombre, ya sea mujer. Las mujeres acumulan grasa en otros lugares por pura fisiología versus los hombres. Varía mucho la masa muscular. Todos esos componentes son relevantes acá. ¿Por qué? Porque la vitamina B3 a nivel hepático sobre todo genera daño tisular cuando se consume por mucho tiempo, y si ya esta sabemos que se almacena en tejido adiposo, una persona obesa por lo general tiene más vitamina B3 almacenada tras el consumo, o tiende a almacenarla más. Eso no significa que llegue, se guarda ahí y ya no se usa más, es que se va liberando como sistema o de estos farmacológicos de liberación sostenida. Varían las concentraciones en sangre, saco del tejido adiposo y vuelve a restablecer a los niveles. ¿Entiendes? Entonces, si consumimos todos los días, esa que queda almacenada puede generar intoxicación por acumulación. Bueno, dentro de los inhibidores de la excitinib, de la enzima, PCSK9, que es el último grupo, vamos a tener los anticuerpos monoclonales. Anticuerpos monoclonales que yo les había mencionado que son de origen quimérico, o sea, tienen parte de esta estructura de anticuerpo de origen humano para que sea reconocible por nuestro sistema, y la otra, que es la que se une a los receptores, viene de origen de animal, ya sea de ratón o de alguna otra especie que lo exprese. Bien. Entonces, en ese sentido, aquí vamos a encontrar aquellos que terminan en MAP, bien, o isclisiram, que es uno de los más modernos. Ese no está en Chile. En Chile está el alirocumab, de cara a este anticuerpo utilizado para el tratamiento de dislipidemia. Bien. De hecho, si se encuentra en algunos lugares, no en todos los establecimientos de farmacia existe. Creo que lo comercializa Cruz Verde o Salcobran, ahora no recuerdo bien, pero vale aproximadamente 600 lucas, lo que yo le decía, y en algunos casos 650, 700, y eso es impagable para una persona que lo tenga que consumir de por vida, aunque las dosis sean una cada 3 semanas. En dependencia del formato, van a variar su requerimiento de administración. Pero bueno, no podemos dejar de considerar que de cara a la farmacología, que es lo que estamos tratando de aprender acá, son uno de los fármacos más novedosos. La vía de administración es inyectable, por lo tanto se requiere un profesional capacitado para ello, o de permanecer en algún establecimiento donde le puedan garantizar la administración segura mediante esta vía, y está reservado solo para casos refractarios, o sea, incontrolables su dislipidemia y cuyo origen es multifactorial, o de lo contrario, pacientes intolerantes a las estatinas, pero intolerantes al nivel nulo y que no pueden ser combinados con ningún otro fármaco. ¿Qué es la PCK9? Porque creo que no se los había mencionado. Ya lo pueden estar viendo en pantalla. Básicamente es la enzima que se une al receptor
de LDL, o sea, el receptor que recapta el colesterol de tipo LDL, bien, en el hígado. Si la PSK se une a este receptor, entonces se bloquea la recaptación de LDL y por lo tanto no estaría captando el LDL del torrente sanguíneo. ¿Qué necesitamos acá? Que la PSK, o sea, un inhibidor de PSK9 que inhibe la PSK9 y que haga que este no se una al receptor y entonces quedan más receptores disponibles para captar LDL. Básicamente es eso. Al hacerlo, lo que hace es promoverse la degradación, reduciendo el número de receptores de superficie del hepatocito. Me refiero en el caso de la PSK9. Y eso es lo que queremos evitar cuando utilizamos estos anticuerpos monoclonales que la inhiben. Bien, ¿qué es lo que perseguimos? Inhibir, o sea, sí, disminuir la degradación de los receptores de tipo LDLR. Bien, que es básicamente receptores de LDL. Por lo general, la PSK9 también genera menos captación de LDL desde la sangre y por lo tanto aumenta el LDL plasmático. Y esto, como les decía, en varias instancias hace de que se formen estas placas de ateroma, ¿ya? Como destino final del mecanismo que ya les he explicado. Bueno, indicaciones clínicas: hipercolesterolemia familiar, como les digo, esta que es bastante resistente al tratamiento y además es refractaria, básicamente puede ser multifactorial, en la gran mayoría de los casos, de hecho lo es. Y bueno, en este caso se suma que las estatinas no son suficientes para tratar nunca una hipercolesterolemia de tipo familiar. Por lo tanto, personas que estén diagnosticadas con hipercolesterolemia familiar, en rara vez van a ver estatinas, incluso hasta en las dosis más altas, estas recomendadas en la tabla que les mencionaba. En cuanto a la prevención, digamos, podemos decir que estos anticuerpos pueden ayudar a la prevención secundaria en pacientes principalmente con enfermedades de tipo cardiovascular ya declarada. Me refiero a aterosclerosis de alto riesgo. Y en pacientes intolerantes a estatinas de forma general pudiera ser una variante y que obviamente se lo puedan pagar o se lo puedan permitir. El mecanismo de acción básicamente ya se los había mencionado, pero para que lo vean de forma un poquito más visual, lo que ocurre es eso: en el hepatocito se están expresando los receptores que son capaces de captar el LDL, pero la PSK9, perdón, también tiene afinidad por estos receptores y eso hace de que queden menos receptores expresados para captar el verdadero objetivo de disminuir la dislipidemia, que es el colesterol de tipo LDL. Si eso ocurre, lo que va a pasar es que no va a haber tanto, o sea, va a haber más LDL circundante, lo que les acabo de decir, y por lo tanto más riesgo de aterosclerosis. Ya. Los inhibidores lo que hacen es entonces inhibir la PSK9. Si inhibo la PSK9, lo que pasa es que van a haber entonces más receptores de colesterol LDL y este va a ser más captado por el hepatocito lo va a convertir lo va a excretar a través de la bili o va a ser utilizado en la síntesis de bili y además este va a actuar de forma digamos recirculante en el ciclo del uso del colesterol. ¿Bien? Hasta acá hemos llegado con lo que es la temática de la clase, ¿no? Espero realmente que les sea útil. Traté de grabárselo lo más simple posible. Si tuviera tiempo, les detallaría un ejercicio asociado a esto. Mañana en la clase de taller lo podemos ver, así que ningún problema.
espero puedan alcanzar a ver. Yo mañana de todas maneras voy a explicarles algunas de las láminas de la clase en la cual me gustaría que se centraran, por si alguien tiene alguna duda durante esa hora, y el taller ya veremos cómo lo evaluamos. Bien, así que si tienen alguna duda cuando vean esta clase de cara a la prueba, por favor háganmela llegar a través del correo, o mañana cuando yo les explique las láminas, estas, ¿cómo se llama? Las podemos abordar ahí. Así que muchas gracias a todos, y realmente me despido deseándoles un excelente día y bueno, una excelente jornada de estudio y éxitos en la prueba de la próxima semana.